Te sugiero que vayas avanzando con su realización para que puedas presentarlo en el tiempo establecido. Ahora te invito a realizar una revisión de los conceptos que hemos desarrollado mediante las competencias específicas trabajadas hasta este momento. Esa revisión será tu propia autoevaluación, donde podrás determinar por ti mismo cuánto has aprendido. Pues iniciemos. Recapitulemos los puntos más importantes de la semana. ¿Recuerdas qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad de los cuerpos que puede ser medida. Ahora, ¿cómo se clasifican las magnitudes? Las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares. Son aquellas que quedan totalmente determinadas dando solo un número real y una unidad de medida. Ejemplos de este tipo de magnitud son la longitud de un hilo, la masa de un cuerpo o el tiempo transcurrido, entre otras sucesiones. Así, cuando medimos o decimos 1 metro de cable, 2 litros de leche, 100 gramos de jamón o cocinamos a 180 grados centígrados. No es necesario dar más explicaciones y las magnitudes a las que hacen referencia quedan plenamente definidas con la cifra numérica y su unidad. Ahora veamos qué son magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son toda expresión representada por un vector que posee valor numérico, módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Algunos ejemplos de las magnitudes vectoriales son el desplazamiento, la velocidad, la fuerza y el campo eléctrico. Por ejemplo, imagínate que ves a un ladrón y este le ha robado la cartera a una señora. Posteriormente tienes que explicarle a un policía lo ocurrido. No bastará con que le digas que el ladrón escapó corriendo muy rápido, sino que será necesario que puedas insertarse gráficamente a través de vectores. Vamos a continuar recordando los demás conceptos. Preguntémonos, ¿qué es un vector? Un vector es un segmento de recta que se prolonga de manera definida en uno de sus extremos y se representa mediante el tamaño del vector. Hace referencia a la intensidad y se presenta con la letra mayúscula entre 2 barras y una flecha encima de la letra. De manera simple, podemos decir que es el valor numérico de la magnitud y representa la escala del mismo. Los vectores pueden ser de igual módulo o de distinto módulo. En esta imagen podemos ver 2 vectores. El primero, observamos detenidamente, nos podemos dar cuenta que el vector V posee un módulo menor que el vector U. El módulo del vector no es más que el valor en número que muestra el vector, que será representado según el tipo de medida que queramos utilizar, las cuales pueden ser centímetros, pulgadas, pies, metros, entre otros. ¿Qué es la dirección de un vector? La dirección es la línea a la que pertenece el vector. Corresponde a la inclinación de la recta. Representa el ángulo entre ella y un eje horizontal imaginario. También podemos utilizar los ejes de coordenadas cartesianas X y Y, como también los puntos cardinales. 2 vectores contienen la misma dirección cuando la inclinación de la recta que los representa es la misma, es decir, cuando son... Ahora, ¿qué es el sentido de un vector? El sentido de un vector está representado por la punta de la flecha, que nos indica la trayectoria u orientación del vector. Por ejemplo, si observamos al vector A, su trayectoria está orientada hacia el sureste. El vector B posee una trayectoria orientada hacia el sur. Y por último, el vector C tiene una trayectoria orientada hacia el este. Ahora, ¿qué es el punto de aplicación de un vector? El punto de aplicación de un vector es el origen, o de donde parte el vector. Ahora, vamos a practicar cómo representar los vectores. En la primera ocasión, vamos a representar un vector de igual módulo, de igual dirección, pero en sentidos diferentes. Como ves, en la imagen se puede realizar de esta manera. Ahora, representemos vectores de distintos módulos, pero iguales en dirección y sentido.
Como nos muestra esta imagen, tenemos 3 vectores, los cuales tienen diferentes módulos, por lo que son de diferentes tamaños, pero poseen el mismo sentido. Como hemos visto, ha sido una semana muy productiva. Espero que los temas tratados sean de gran utilidad para aplicarlo en tu vida diaria y en tu proyecto final. Recordemos que en la clase pasada mencionamos un ejemplo de mapas y direcciones en un parque de diversión. Ahora, de la misma manera podemos utilizar los vectores para representar la distancia establecida que debemos mantener para evitar los contagios del COVID. Te invito a revisar tu cuadernillo desde la página 34 hasta la página 41, donde encontrarás estos conceptos y podrás desarrollarlo aún más. Muchas gracias por acompañarnos. Soy tu maestra Liz Valdés. Hasta la próxima clase. Algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Estoy de nuevo con ustedes para hacer un poco de actividad física. Soy el maestro Grisleandro Amador y hoy vamos a mover todo el cuerpo. Acompáñame, vamos a calentar. El calentamiento de hoy vamos a comenzarlo desde las extremidades inferiores hasta las superiores. Comenzamos con la pierna derecha, vamos a hacer círculos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna y lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora vamos a flexionar en la posición de sentado 3 veces con 10 segundos cada uno. Este ejercicio fortalece las piernas. Ahora, bajamos, nos posicionamos y aguantamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Nos posicionamos y aguantamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Ahora vamos a hacer extensión. Llegó el momento de volver a la calma y lo hacemos relajando los brazos, inhalando y exhalando. Vamos a elevar los brazos, inhalando profundo. Y ahora bajamos los brazos, exhalando el aire. Esto lo vamos a hacer 3 veces. Elevamos los brazos, inhalando profundo. Y bajamos los brazos, exhalando el aire. Otra vez. Inhalamos y elevamos los brazos. Bajamos los brazos y exhalamos. Perfecto. Sabemos que lo estás disfrutando, pero hasta aquí nuestro entrenamiento de hoy. Recuerda ejercitar todos los días, tomar agua y comer saludable. Nos vemos. Eliana, ¿y Mascotín? Está mucho mejor. Solo esperamos que el doctor firme la de alta. Alta médica es la autorización que otorga el médico para que el paciente se incorpore a sus actividades. El alta no necesita posicionarse en la oración y no es necesario utilizar la preposición de. Lo correcto es decir, le dieron el alta. Jóvenes de quinto de secundaria. Mi nombre es Liz Valdés, su maestra de matemáticas. Recuerda preparar tu área de trabajo desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavar bien tus manos con suficiente agua y jabón. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales que necesites para que anotes todo lo que te genere interés y te despierte aprendizaje. En esta semana conocimos los tipos de vectores, cómo se representan y realizamos algunas operaciones básicas con ellos. Acompáñame a repasar los detalles. En el día de hoy reforzarás e identificarás con mucha mayor facilidad las propiedades de los vectores y sus operaciones básicas, como la adición, sustracción, la multiplicación de un vector por un escalar, los tipos de vectores, sus propiedades y sus operaciones básicas. Recuerda que estos conocimientos te ayudarán a realizar tu proyecto final, que es un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Te sugiero que vayas avanzando en su realización para que puedas presentarlo en el tiempo establecido. Ahora, te invito a hacer una revisión de los conceptos que hemos desarrollado mediante las competencias específicas trabajadas hasta el momento. Esta revisión será tu propia autoevaluación, donde podrás determinar por ti mismo lo que has aprendido. Pues iniciemos. Así que pregúntate, ¿qué tanto has aprendido? ¿Cuáles fueron los conceptos más difíciles? Recapitulemos los puntos más importantes de la semana. Esta semana hablamos de los tipos de vectores. Y estos vectores pueden ser vector de posición, vectores libres, vectores fijos, vectores equipolentes, vectores paralelos, vectores deslizantes, vector nulo y vectores opuestos. Vamos a definir cada uno de estos vectores. Primero, empecemos con el vector de posición. Los vectores de posición son aquellos vectores que tienen su punto inicial en el origen de coordenadas. Ahora hablemos de los vectores libres. Los vectores libres son aquellos vectores que no están referidos a un sistema de coordenadas, o sea, que es aquel que su punto de aplicación es cualquier lugar en el espacio. Lo cual nos indica que los vectores libres pueden ser trasladados a cualquier lugar, siempre y cuando no modifiquemos su dirección, su módulo ni su sentido.
Vectores fijos. ¿Recuerdan el ejemplo cuando pensamos en la lámpara que colgaba del techo? El peso de la misma puede representarse por un vector que apunta verticalmente hacia abajo. Este vector tiene como punto de aplicación el techo. En este caso, el vector dado se conoce como un vector fijo. Es evidente que los vectores fijos no pueden ser trasladados. Vectores equipolentes. Cuando hablamos de equipolencia en los vectores, es lo mismo que hablar de equivalencia, por lo cual dos vectores son equipolentes cuando tienen igual número de módulo, igual sentido e igual dirección. Vectores paralelos. Dos vectores son paralelos cuando están en la misma recta o en rectas paralelas, es decir, cuando tienen la misma dirección. En este caso, su sentido puede ser igual o puede ser diferente. Vector deslizante. Imagina un vehículo que se mueve en un tramo de la carretera, completamente horizontal, y que en ese tramo se mantiene invariable el tamaño de la velocidad con que se desplaza. En este caso, el vector que representa la velocidad se va trasladando constantemente sobre una línea de acción. Un vector como este es deslizante. Y como podemos apreciar, la característica principal de este tipo de vectores es que su punto de aplicación puede ser cualquier recta que lo contiene. Vector nulo. Es el vector que tiene como referencia el origen de coordenadas y se representa por el par ordenado 0,0. Vectores opuestos. Son aquellos vectores que tienen la misma dirección, pero tienen sentidos diferentes. Vectores unitarios. Un vector es unitario cuya norma es la unidad. Es importante saber que la norma de un vector es la raíz cuadrada positiva de los cuadrados de las coordenadas. Recordemos un ejemplo de cómo podemos hallar el módulo o la norma de un vector. Dadas las coordenadas 4,3, vamos a determinar su módulo y a representar sus componentes. Acompáñame a la pizarra. Por ejemplo, aquí tenemos los datos. Nos dice hallar el módulo o norma. ¿Recuerdan la fórmula? Dijimos que el módulo o norma de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, representemos el vector como A y digamos que sus componentes son 4,3. Lo que debemos hacer es sustituir el valor del par ordenado dentro de la fórmula y lo hacemos de la siguiente manera. Decimos que la norma o módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. En este caso, nos representa el primer valor del par ordenado, que es 4 al cuadrado, más y al cuadrado. Y recuerden que la y representa el valor del segundo par ordenado, que es el 3. Entonces decimos 3 al cuadrado. Ahora procedemos a desarrollar la operación. El módulo del vector o norma va a ser igual a decir 4 por 4, 16. Recuerden que cuando tenemos un número elevado a la potencia de 2, quiere decir que este número se multiplica 2 veces por sí mismo, por lo que 4 por 4 sería igual a 16, más 3 elevado al cuadrado sería igual a 3 por 3, 9. Por lo que la norma o módulo de un vector va a ser igual a 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25. Y por último, tendremos como resultado raíz de 25, 5. Y este sería la norma o módulo de nuestro vector. Además de calcular la norma del vector, también hablamos de las propiedades de la suma de los vectores. Recuerden que la suma de los vectores posee unas propiedades que facilitan su realización. Conociendo y dominando mucho más de ellas, podemos realizar esas operaciones con mayor facilidad e identificar así su utilización para nuestras actividades diarias. Estas operaciones son propiedad conmutativa,
propiedad asociativa, propiedad distributiva y la propiedad del inverso aditivo. Continuamos revisando los contenidos trabajados en esta semana. Trabajamos la suma de los vectores. Recordemos que para realizar la suma, esta se realiza sumando sus respectivas componentes. Cabe destacar que las componentes de un vector son representadas por X y por Y. Acompáñenme a la pizarra para ver un ejemplo. En este caso, tenemos al vector A y al vector B. Y para sumarlos, debemos recordar que la suma de dos vectores va a ser igual a la suma de X1 más X2 y la suma de Y1 más Y2. Ya hemos identificado nuestros valores de los pares ordenados, como X1, Y1, X2 y Y2. Ahora lo que procede a hacer es sustituir los valores. Decimos que la suma de dos vectores va a ser igual a X1, en este caso es el 1, más X2, en este caso es el 2. Luego decimos que Y1, que en este caso es igual al número 3, más Y2, que es igual al número 5. Simplemente procedemos a desarrollar. La suma de dos vectores va a ser igual a decir 1 más 2, 3, y 3 más 5, 8. Este sería nuestro resultado al realizar la suma de estos vectores. Ahora, vamos a ver cómo se realiza la resta o sustracción de vectores. Para realizar la sustracción de vectores, se utiliza la misma forma que utilizamos para la suma de vectores, es decir, que se restan sus respectivas componentes. Además, en las clases pasadas, también vimos las operaciones de un vector multiplicado por un escalar. En este caso, debemos multiplicar el escalar, que siempre representa un número real, por las componentes de un vector. Te invito a repasar el reportaje que está en la página 34 y 35 de tu cuadernillo y a desarrollar las actividades que están en la misma página a partir del literal A hasta el literal E. En esta semana trabajamos con el concepto de recta numérica. Conocimos cómo representar la distancia entre dos puntos en la recta numérica. Cómo representar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano y además conocimos un poco acerca del programa GeoGebra. En el día de hoy reforzarás e identificarás con mucha mayor facilidad todos estos conceptos. Recuerda que estos conceptos te ayudarán a realizar tu proyecto final, que es hacer un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Te sugiero que vayas avanzando con su realización para que puedas entregarlo en el tiempo establecido. Ahora, te invito a hacer una revisión de todos estos conceptos que hemos desarrollado mediante las competencias específicas trabajadas hasta el momento. Esta revisión será tu propia evaluación, donde podrás determinar cuánto has aprendido, qué dificultades tuviste y cómo puedes aplicarlo en la vida diaria. Acompáñame a ver los detalles. Veamos el concepto de recta numérica. La recta numérica es un gráfico unidimensional que contiene todos los números reales. Los valores que se encuentran a la derecha del 0 son positivos y los que se encuentran a la izquierda del 0 son negativos. Recordemos que el valor absoluto representa un valor numérico sin tener en cuenta sus signos. No importa si este es positivo o negativo. La distancia entre dos puntos equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. Pensemos y recordemos que desde el principio de la historia, el ser humano ha tenido la necesidad de medir para mejorar su condición de vida, para medir el tiempo, medir la distancia, medir la temperatura, entre otros. En todos estos casos, lo que realmente el ser humano ha estado haciendo es medir las distancias entre los números reales en la recta numérica. Entonces,
podemos decir que la distancia entre dos puntos en la recta numérica está determinada por el valor absoluto de la diferencia de los puntos x2 y x1. Continuamos con la distancia entre dos puntos, pero en esta ocasión en el plano cartesiano. Si los puntos se encuentran en cualquier lugar del sistema de coordenadas, la distancia queda determinada por la siguiente relación, la cual nos dice que la distancia entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Para demostrar esta relación se debe ubicar el punto 1 y el punto 2 en el plano cartesiano. Luego formar un triángulo rectángulo y emplear el teorema de Pitágoras. Ahora hablemos de vectores en el plano. Es importante saber que cuando hablamos de vectores en el plano cartesiano es lo mismo que decir vectores de dos dimensiones y que se admite una representación gráfica mediante segmento dirigido. Las representaciones de los vectores en el plano cartesiano pueden ser utilizadas por la ingeniería, por la estadística, la gráfica de vectores de enfermedades, la aeronáutica, las finanzas, entre otras áreas. Veamos un ejemplo. En esta imagen se muestra el incremento de la incidencia del COVID-19 en nuestro país, desde el primer boletín emitido por el Ministerio de Salud Pública hasta el boletín número 10. Luego de observar esta gráfica, ¿piensas que es de utilidad la representación de vectores en el plano cartesiano? En los tiempos difíciles en los que nos encontramos hoy día, la tecnología ha jugado un papel sumamente importante en nuestras vidas y también en la educación, por lo cual la sociedad dominicana ha hecho un mayor uso de estos recursos. En este sentido, es bueno saber que existen varias herramientas tecnológicas para el desarrollo de las matemáticas, tanto para su enseñanza como para su aprendizaje. Una de esas herramientas es GeoGebra. Volvamos a revisar esta herramienta, la cual nos facilitará la tarea de trabajar con vectores en el plano cartesiano. Recordemos que GeoGebra es un software matemático que puede ser utilizado en cualquier nivel educativo. Este programa reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística, entre otras. Además, este programa es de licencia abierta, lo que quiere decir que es totalmente gratis y puede ser descargado en computadoras, tabletas o celulares inteligentes. En el caso de que no quieras descargarlo, también puede ser utilizado en línea. Veamos un video explicativo de cómo utilizar esta herramienta y cómo graficar un vector en GeoGebra. Cuando ingresamos al programa GeoGebra, ya sea desde el computador, un teléfono inteligente o desde la internet, nos aparece una ventana como esta. Los comandos que observamos en la parte superior derecha corresponden al menú principal. Este menú es el que aparece en la mayoría de los programas. En cada pestaña se ejecutan acciones particulares del mismo. Podemos crear un nuevo documento, abrir un documento ya existente, guardar las operaciones realizadas, compartir estas operaciones, exportar nuestro documento a una aplicación diferente, podemos imprimir, también editar, y en aplicaciones podemos ver las áreas de las matemáticas en que podemos aplicar este programa. Además de eso, tenemos el menú de vista, que aquí nos muestra las páginas principal y las vistas disponibles que podemos crear en la página principal. También tenemos el menú de vistas disponible para la página principal. Podemos ver las opciones y configuraciones que tenemos, también las herramientas que tenemos disponibles. Además, podemos obtener ayuda por medio de tutoriales, manual. También tenemos el menú de vistas disponible para la página principal.
podemos ver las opciones de configuración y las herramientas disponibles. Además, podemos obtener ayuda a través de tutoriales, de manuales, entre otros materiales disponibles en esta opción. Y por último, en este menú podemos iniciar sesión si es que estamos registrados en el programa. Si movemos el cursor hacia la esquina superior izquierda, observamos la barra de herramientas geométricas. Esto nos permitirá ingresar objetos matemáticos simplemente seleccionando la opción de nuestro interés. Un poco más abajo tenemos la vista algebraica, que es donde se representa el análisis de nuestros objetos. Hacia la derecha vemos la vista gráfica. Aquí podremos observar todos los objetos que tengan representación gráfica en 2 dimensiones. Además, puedo cambiar el estilo del gráfico o cuadrícula si deseo en esta opción. Por ejemplo, muy bien, en la parte de abajo vemos la barra de entrada y al lado, en la parte superior derecha, vemos la flechita de deshacer y de rehacer. Además, tenemos una lupa que nos permite buscar ayuda en línea y una tuerca, que es esta de acá, que nos permite cambiar la configuración de algunas referencias. En la parte inferior izquierda podemos encontrar el teclado, el cual podemos mostrar u ocultar de acuerdo a nuestra preferencia. Este teclado puede estar en formato numérico, formato alfabético o formato griego. Ya que revisamos de manera rápida cada una de las regiones que muestra la aplicación de GeoGebra, ahora veamos cómo funciona. Iniciamos con la barra de herramientas gráficas para explicar cómo ingresar objetos en GeoGebra, posteriormente con la barra de entrada. La barra de herramientas gráficas consta de 11 submenús y podemos abrirlo simplemente dándole un clic encima. El primer menú es el menú de desplazamiento. Podemos ver, elegir y cambiar nuestro cursor. El siguiente menú es el menú de puntos, donde nos da todas las opciones correspondientes a un punto, no importa el tipo de operación que yo vaya a realizar. El tercer menú corresponde a las herramientas de las rectas. El cuarto menú corresponde a las herramientas de trazos especiales. El próximo menú corresponde a las herramientas de los polígonos. Luego está el menú de herramientas de circunferencias y arcos. Continuamos con el menú de las cónicas, donde podemos representar cualquier tipo de cónicas. Continúa el menú de las herramientas de medición, como ángulo, la distancia, el área, la pendiente, entre otras. Luego continúa el menú de las herramientas de las transformaciones geométricas. Continúa el menú de las herramientas de interacción y finalmente las herramientas generales. Ahora bien, para ingresar un objeto de GeoGebra necesitamos saber qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso queremos un vector en el plano cartesiano que posea las coordenadas 5,2. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que la aplicación esté en la vista gráfica de 2 dimensiones, que es esta, como lo habíamos dicho anteriormente. Luego, seleccionamos en el tercer menú, abrimos y seleccionamos la opción de vector. Entonces, nos colocamos en el origen de coordenadas 0,0, damos un puntito acá y arrastramos hasta la coordenada que queremos buscar. En este caso es 5,2.
Como pueden observar, debemos puntear acá para que se nos quede el vector. Luego de haber realizado nuestro vector, podemos observar que los datos contenidos en el mismo se quedan registrados automáticamente en la vista algebraica. Como podemos ver, tenemos las coordenadas 0,0 y nuestro nuevo vector que representa las coordenadas 5,2. De esta manera, podemos utilizar GeoGebra para representar nuestros vectores. Como has visto, es bastante fácil de utilizar y realizar la gráfica de un vector con este programa. Te invito a seguir explorando y te darás cuenta de todas las facilidades que ofrece. Ahora, pregúntate, ¿conoces otras herramientas digitales para la aplicación de las matemáticas? Te sugiero que en la medida de lo posible compartas lo aprendido en esta semana con tus compañeros de curso y con tu docente guía. Como hemos recordado, en esta semana trabajamos con la distancia entre dos puntos en la recta numérica, la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Conocimos un poco acerca del programa GeoGebra y cómo representar un vector en este programa. Se despide de ustedes Liz Valdés. Nos vemos en la próxima clase. Cava inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante, es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Bienvenidos a una nueva cápsula activa. Soy la maestra Ichairi Franco y en este día vamos a trabajar la fuerza en la parte inferior de nuestro cuerpo. Iniciemos con el calentamiento. Comenzamos moviendo. Vamos aumentando la velocidad. Un poquito más rápido. Vamos, chicos, vamos, eso es. Vamos. Eso es, chicos, un poquito más rápido, vamos. Vamos a hacer ahora el leve jumping jack, vamos. O marineros. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y atrás, 1, 2, 3, 4. ¡Excelente! El próximo ejercicio que realizaremos consiste en levantar nuestra mano derecha y tocar el
el talón de nuestro pie izquierdo y lo contrario, nuestra mano izquierda a tocar el talón de nuestro pie derecho. Lo haremos desde el principio en 3, 2, 1, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, chicos, ahora vamos a estirar. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Muy bien, ahora llevamos nuestro brazo izquierdo hacia el lado derecho. Cambio. Ahora el brazo derecho hacia el lado izquierdo sostenido por nuestra mano izquierda. Muy bien. Ahora llevamos nuestro pie derecho pegando los talones hacia los glúteos. Contamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio. Ahora con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora intentamos tocar la punta de los pies sin flexionar las rodillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, chicos, esto es todo por hoy. Recuerda alimentarte bien, hacer ejercicio todos los días y tomar agua antes, durante y después de realizar actividad física. Hasta pronto. Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Yo estoy feliz de poder compartir nuevamente con ustedes. Soy Liz Valdés, su maestra de matemáticas de quinto de secundaria. Hoy tenemos un contenido muy interesante que te ayudará a seguir aumentando tus conocimientos. Recuerda preparar tu área de trabajo desinfectando todo lo que vayas a utilizar y así evitar los contagios de la distancia de los puntos en la recta numérica, la distancia de dos puntos en el plano cartesiano, la representación de los vectores en el plano cartesiano y su representación en GeoGebra. En el día de hoy trabajaremos de una manera más profunda las componentes de los vectores. Acompáñame a ver los detalles. Antes de iniciar, veamos qué tanto recuerdan de la clase pasada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vectores en el plano cartesiano? Cuando hablamos de vectores en el plano cartesiano, es lo mismo que decir vectores de dos dimensiones y que se admite una representación gráfica mediante segmento, dirigido o flechas. ¿Por cuáles aspectos pueden ser utilizadas la representación de los vectores en el plano cartesiano? Las representaciones de los vectores en el plano cartesiano pueden ser utilizadas por la ingeniería, la estadística, la gráfica de vectores de enfermedades, la aeronáutica, en las finanzas y en otros aspectos. ¿Qué es GeoGebra? GeoGebra es un software de matemáticas que se puede utilizar en cualquier nivel. Reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística en un solo conjunto sencillo a nivel operativo. Este programa es de uso gratuito
y puede ser descargado en computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes. Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de identificar las componentes de un vector, reconocer los vectores en términos de sus componentes cartesianas y de determinar las componentes rectangulares de un vector. Las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje de coordenadas. Consideremos un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. Las componentes x, a la que denominaremos a sub x del vector A, es la sombra que este último hace sobre el eje x. Por otra parte, la componente y, a la que denominaremos a sub y del vector A, es la sombra que este último hace sobre el eje y. La suma vectorial de ambas componentes debe dar como resultado el vector A. Quiere decir que a sub y más a sub x es igual al vector A. Las componentes de un vector pueden escribirse entre paréntesis y separada por comas. Por ejemplo, A es igual a A sub x, A sub y. En el caso de 3 dimensiones se expresa de esta forma. El vector A va a ser igual a A sub x, A sub y, A sub z. También podemos expresarlos como una combinación de vectores unitarios. I, J y K. Lo que quiere decir que el vector A va a ser igual a A sub x, I más A sub y, J más A sub z, K. Otras veces se puede representar en forma matricial, como el vector A va a ser igual a sub x, A sub y, A sub z. Por lo que podemos determinar que el número de componentes de un vector es igual a su número de coordenadas. Lo que quiere decir que si el vector posee 2 coordenadas, entonces tiene 2 componentes. En caso de que el vector posea 3 coordenadas, quiere decir que posee 3 componentes. Recordemos que estamos trabajando con las componentes rectangulares de un vector. Estas componentes rectangulares son otros 2 vectores perpendiculares contenidos en el eje de las coordenadas y que al sumarlos dan como resultado el vector inicial. Veamos un ejemplo de cómo hallar las componentes de un vector en el plano cartesiano. Acompáñame a la pizarra. Hallar las componentes del vector B si este posee un módulo de 4 unidades y forma un ángulo de 30 grados con el eje horizontal. Lo primero que debemos hacer es plasmar nuestros datos. Tenemos que el vector B mide 4 unidades y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. En este caso, este ángulo o este vector está orientado hacia el noreste. La fórmula para hallar las componentes de un vector la representamos por el módulo del vector multiplicando al coseno del ángulo, el módulo del vector por el seno del ángulo. En este caso, como estamos hablando de funciones trigonométricas, es sumamente importante recordar que estas funciones son 6 y se encuentra el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante del ángulo. Aquí están expresadas en su forma abreviada. Estas funciones son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante del ángulo. Entonces, para hallar el seno del ángulo, tenemos que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Para hallar el coseno del ángulo, debemos dividir el valor del cateto adyacente entre el valor de la hipotenusa. Para hallar la tangente del ángulo, debemos dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para hallar la cotangente del ángulo, debemos dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Para hallar la secante del ángulo, debemos dividir el valor de la hipotenusa entre el valor del cateto adyacente. Y por último, para hallar el valor del coseno del ángulo, dividimos el valor de la hipotenusa entre el cateto opuesto.
Para hallar la cosecante del ángulo, dividimos el valor de la hipotenusa entre el cateto opuesto. Bien, ya hemos conocido cada una de las funciones trigonométricas, pero en este caso, para hallar las componentes de un vector, solamente utilizaremos el seno y el coseno, que es a lo que no hace referencia la fórmula. Ahora, vamos a representar nuestro vector en el plano cartesiano. Como tenemos que el vector B mide 4 unidades a 30 grados, lo que vamos a hacer es tomar el transportador para representar el ángulo del vector. Recuerda que debes colocar el transportador desde aquí y medir dónde está el ángulo de 30 grados. Luego vas a trazar el vector en esa dirección, recordando colocar su módulo, que es 4 unidades. En este caso, representamos nuestro vector B. Tenemos que nuestro ángulo de 30 grados tiene esta abertura y nos representa el vector. Si te das cuenta, la proyección que hace las componentes del vector en el plano cartesiano forma un triángulo rectángulo con el vector B. En este caso, podemos decir que desde el centro de coordenadas hasta aquí es la proyección de X, por lo cual le llamaremos B sub X. Luego tenemos la proyección que hace el vector sobre el eje Y, que en este caso es esta parte de acá. Y decimos que esta proyección es B sub Y. Bien, luego de tener representado el vector en el plano cartesiano, entonces vamos a determinar sus componentes ubicando los valores del seno de 30 grados y el coseno de 30 grados. Decimos que para el seno de 30 grados vamos a tener la proyección de B sub Y, que en este caso es esta parte vertical de aquí, dividido entre el vector. Si te das cuenta, el seno del ángulo, en este caso el ángulo es 30, es igual al cateto opuesto, que si te das cuenta, la proyección de B sub Y es el cateto o lado opuesto al ángulo de referencia. Es por esto que aquí tengo B sub Y. Y la hipotenusa es igual al módulo del vector. Y nuestro módulo del vector está representado por B, que en este caso sería 4. Ahora vamos a despejar la componente de Y. En este caso decimos que B sub Y va a ser igual a B por el seno de 30 grados. Luego decimos que B sub Y va a ser igual. Recordemos que el valor de B es un módulo que es 4 y el seno de 30 grados es igual a 0.5. Cuando multiplicamos 4 por 0.5 es igual a 2. Luego de haber despejado la componente Y, ahora vamos a despejar a la componente X. Y para esto utilizamos la fórmula del coseno. Como podemos ver en la fórmula original, el coseno está representando la primera componente, que es X. Y por eso decimos que el coseno de 30 grados va a ser igual a B sub X dividido entre B. Estos valores lo tomamos porque recordamos que para hallar el coseno del ángulo tenemos que el cateto adyacente va a dividir la hipotenusa. Y en nuestro gráfico, el cateto adyacente al ángulo de referencia es este que está aquí, o sea, B sub X. Y la hipotenusa es el valor del vector, que es igual a 4. Entonces despejamos y decimos que B sub X va a ser igual a B por el coseno de 30 grados. En este caso, B sub X será igual a B, que es igual a 4, por el coseno de 30 grados, que es igual a 0.86. Y esto me da como resultado 3.5. Luego de haber encontrado las componentes del vector B, la componente X y la componente Y, procedemos a colocarlas en un par ordenado de la siguiente manera. La componente X es igual a 3.5 y la componente Y es igual a 2.
De esta forma, volvemos al gráfico y comprobamos que el vector B queda representado, si se dan cuenta, en X, en 1, 2, 3.5 y en Y queda representado en 1 y 2. De esta forma, se prueba que estas son las componentes del vector B. Veamos otro ejemplo. Hallar las componentes del vector C si este posee un módulo de 6 unidades y forma un ángulo de 120 grados con la horizontal. Muy bien, lo primero que debemos hacer es representar nuestros datos. Tenemos que el vector C mide 6 unidades y forma un ángulo de 120 grados con la horizontal. Este ángulo quiere decir que nuestro vector está orientado hacia el noroeste. Y utilizamos la fórmula que nos dice que para hallar las componentes de un vector, vamos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo, coma, el módulo del vector por el seno del ángulo. Recuerden que anteriormente mencionamos las funciones trigonométricas y que solamente estaremos utilizando el seno y el coseno. Ahora vamos a la gráfica a representar el ángulo de 120 grados. Recuerda utilizar tu transportador. En este caso, nuestro ángulo de 120 grados queda representado de esta forma. Y trazamos el vector C recordando que mide 6 unidades. Luego podemos notar que en el eje negativo de la X se refleja la componente X del vector, o en este caso C sub X. Y en el eje de la Y se representa la componente Y del vector, que en este caso es llamada C sub Y, como pueden notar acá. Bien, luego de tener graficado nuestro vector, procedemos a hallar sus componentes utilizando la fórmula, diciendo que C sub X entre C va a ser igual al coseno de 120 grados. Despejamos la componente de C sub X y nos queda que C sub X va a ser igual a C que estaba dividiendo, pasa multiplicando el coseno de 120 grados. Ahora sustituimos los valores diciendo que C sub X va a ser igual a C, que tiene un valor de 6 unidades, por el coseno de 120 grados, que es igual a menos 0.5. Al multiplicar 6 por menos 0.5, tengo como resultado menos 3, que sería la componente X. Ahora procedemos a hallar la componente Y. Y tenemos que C sub Y entre C va a ser igual al seno de 120 grados. Despejamos a C sub Y y decimos que C sub Y va a ser igual a C multiplicado por el seno de 120 grados. En este caso procedemos a sustituir y tenemos que C sub Y va a ser igual a C, que es igual a 6, por el seno de 120 grados, que es igual a 0.87. Al obtener esta multiplicación nos da como resultado 5.2. Lo que no quiere decir que las componentes de nuestro vector, al representarlas en un par ordenado, tendríamos menos 3,5.2. Y podemos comprobar que estas son las componentes del vector C, confirmándolo en el gráfico del plano cartesiano. Ubicamos el menos 3, como pueden notar, en el eje negativo de la X, decimos menos 1, menos 2 y menos 3. Y ubicamos la segunda componente en el eje positivo de la Y, 5.2. Contamos desde el centro de coordenadas 1, 2, 3, 4 y 5. Y como pueden notar, la representación del vector queda confirmado que sus componentes son menos 3,5.2.
trabajamos de una manera más profunda el concepto de las componentes de un vector. Conocimos cómo identificarlas y cómo determinarlas. Además, vimos una introducción a las funciones trigonométricas. Te invito a que en la medida de lo posible converses los conceptos aprendidos con tus compañeros y con tu docente guía. Ten pendiente que mientras más socialices, más familiarizado estarás con el tema. Recuerda ir trabajando con tu proyecto final para que puedas entregarlo en el tiempo asignado. Espero que tengas un maravilloso día y nos vemos en la próxima clase.